Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy estamos hablando con el ingeniero José Luis Moreno, un especialista y consultor eléctrico, o sea, de energía, energético, por así decirlo. Y con él estamos hablando del tema. Y miren, ya vamos por el primer segmento y yo diría que sin quizás, en cuanto al tema eléctrico, para mí creo que va a ser el programa más objetivo que se trate en Agenda Económica del tema eléctrico. ¿Por qué? Porque lo está hablando un técnico, no tiene nada que ver con política. Sin embargo, mi pregunta, aunque te parezca política, solamente quiero que me la conteste en la parte técnica, porque lógicamente no tiene nada que ver con, la parte tuya no tiene nada que ver con política. En los últimos, yo diría que 14 años, 16 años, hemos tenido 4 administradores de la sede diferentes. Para mencionar, Temito Clemontá 6 meses, Radamés Segura, después vino César Sánchez, que duró los 4 de Hipólito, y después vino Radamés Segura de nuevo, y luego lo sustituyó Celso Marancini. De todos, Celso Marancini fue el único que no fue político de ese grupo. Y uno entendía que tal vez con Celso Marancini, aunque dijimos aquí que no tenía una varita mágica, podía resolver un problema. Lo podía llevar un poquito más camino. Sin embargo, tú acabas de decir que fue el año que más déficit hubo. La culpa no necesariamente han sido de esos administradores. Yo diría que CDE ha tenido más un problema político con un problema eléctrico que un problema técnico. En esa parte técnica, José Luis, ¿cuáles han sido los problemas básicos que ha tenido el sistema energético de República Dominicana? Bueno, fíjate, lo primero, o sea, es que todo lo que eran planes de expansión de la antigua CDE no se cumplían. O sea, quedaban siempre truncos. Tal vez porque nunca se consideró una prioridad del Estado el producir energía eléctrica, había otras prioridades. Eso podría tener muchas aristas, vamos a decir. Pues se enfocaron más en obras públicas, en otro tipo de actividades, y no se pensó que la energía eléctrica realmente es lo que sostiene todo lo que es el aparato productivo de una nación. El dinamo. Y además es lo que da calidad de vida también en todo lo que es los aspectos ordinarios de la vida y seguridad inclusive, o sea, por todo lo que tiene que ver con iluminación y sistemas y demás que hay para la seguridad de la población. Entonces, no es que no se planificó, es que no se cumplieron los planes. Después existía vamos a decir, hubo una moda de lo que era las reformas de los sistemas eléctricos. En el caso específico dominicano, era la única reforma que se comenzaba a hacer partiendo de un sistema totalmente caótico. En otros sistemas, en otros países donde se hicieron reformas, no había un problema de déficit de producción de energía, sino simplemente lo que se decía, bueno, la expansión del sistema se va a hacer ahora de otra manera, se estaba dando participación al sector privado. Nosotros lo hicimos en un momento donde no había tal vez suficientes oferentes con condiciones de poder hacer las inversiones que se necesitaban durante lo que fue el proceso de capitalización. Después, en el mismo proceso de capitalización, se cometieron una serie de errores muy técnicos, muy elementales, sobre todo con los contratos de compra-venta de energía y las famosas fórmulas de indexación que tenían esos contratos. Después se trató de remediar con el Acuerdo de Madrid, que introdujo algunas modificaciones favorables con relación a lo que existía en ese momento, pero se quedaron también cortos en cuanto a la solución y porque se partió de renegociar algo que se había hecho mal, cuando lo que se planteaba en aquel momento era revisar, porque se trataba de un acuerdo mal hecho entre dos socios, ¿verdad? Entonces, pero que estaba afectando a otras empresas que también eran de un socio, me refiero, o sea, las empresas de generación y las empresas de distribución, todo en ellas era socio el gobierno dominicano, o sea, el Estado dominicano, y por lo tanto había que resolver un problema que estaba mal de raíz en esos contratos de compraventa de energía de la capitalización.
Otro error fue que se dejó la planificación simplemente a lo que el mercado dijese, y no existía realmente tal mercado, no estaba organizado, no había la regulación que debía tener ese mercado y por lo tanto, evidentemente, que lo que se pensó en grandes utilidades de corto plazo, las inversiones que daban grandes utilidades de corto plazo y no las inversiones que demandaba realmente el sistema eléctrico nacional pensando en una expansión de costo mínimo, que incluso la Ley General de Electricidad menciona en repetidas ocasiones expansión de costo mínimo, pero parece que muchos de los políticos o los abogados, a veces que tienen que ver con estos temas energéticos, no entienden bien las matemáticas y no saben lo que es una expansión de costo mínimo. Pienso yo, o sea, para decir por qué no, algo tan elemental no se tomó en cuenta. Quizá no lo entienden, pero en el contrato de Smith and Error no fue un tema matemático, fue aritmético, porque decía, la planta nominalmente da tanto, bueno, no le cobre por línea servida, sino por lo que dice la plaqueta. Y después se hizo otra serie, bueno, eso viene de viejo, o sea, en muchas de las cosas que se han hecho en el sistema eléctrico nuestro. Si uno se hace un poco de historia, resulta que a veces las potencias nominales de placa no son las reales, por asunto de ajuste por temperatura, que es un tecnicismo, pero también porque cuando usted vende una planta para un país tropical, usted dice que es de 100 megavatios, es para ese país, y no puede decir, no, en Alemania da 100 megavatios, pero aquí como estamos en el trópico da 90 y tú me tienes que aceptar que la planta es de 90, y eso hay muchísimos ejemplos en nuestro sistema que se hizo así, y eso lo sabe todo el mundo que es técnico, pero no lo sabían los que administraban tal vez, o los que hacían ese tipo de cosas, o no querían saberlo. Entonces, evidentemente es que se cometieron muchos procesos y uno de los principales es el de la planificación. Un sistema eléctrico tiene que planificarse para periodos no menores de 20 años y usted tiene que saber hacer una proyección de la demanda, incluso una proyección de la demanda por región, para saber dónde va a instalar las plantas. O sea, porque las plantas deben de instalarse lo más cerca de donde está la demanda mayor. Y también hacer proyecciones sobre cuáles son las expectativas del mercado de los combustibles, para entonces seleccionar las tecnologías que más convengan para el sistema. Y eso tiene que hacerse, evidentemente, para periodos más o menos largos, y usted saber cuándo hay que licitar, cuándo debe de comenzarse a construir la planta, cuándo debe de estar en operación las plantas, y no esperar a que usted tenga la necesidad y entonces ahí comenzar a ver qué es lo que aparece rápido. Bueno, nosotros cambiamos muy rápido de sistema porque hace 20 años el problema era falta de oferta y lo que vivíamos era reparando las plantas y teníamos apagones por plantas en reparación. Sí. Y hoy tú planteas eso, sin embargo, el presidente Danilo Medina, Ezequiel, amigos televidentes, acaba de decir hace muy poco tiempo que el Fondo Monetario era tan culpable de la crisis eléctrica como cualquier cosa que se hubiese tratado aquí en el patio. Y aducía al tema porque el fondo, en las 8 revisiones, hasta que el acuerdo abortó y terminó tranquilamente, siempre hablaba del mismo tema, de la indexación de los precios, y no importa, o sea, sube un 18, que fue la última recomendación. Y entonces, la pregunta va a ser un poco más macro, o sea, porque ahí está el tema de la indexación de los precios, de la línea de mérito. ¿Por qué en este ajedrez que se juega yo prefiero apagar y comprar en el mercado spot y entonces venderle más caro al sistema cuando hay una matriz energética que se abastece, como tú decías al principio, con un combustible más barato como el gas natural? Sin embargo, todo el mundo paga como si fuera fuel oil, bunker. Fíjate, esa es parte de los problemas que hay de lo que es la planificación y la regulación, y del tema de instalar tal vez las plantas que no eran las más convenientes por el cortoplacismo. ¿Y por qué es que hay que planificar con cierta serenidad todo lo que es la parte de energía para que las soluciones lleguen, como hacen todos los países? Todos los países donde ha habido solución, y eso es casi todo el mundo, simplemente lo que se necesita una planificación rigurosa de lo que es el sistema en base a la demanda, y hacer una inteligente selección de las tecnologías que se van a emplear. Pero en el caso nuestro no se hizo así, y cuando se planteó la reforma, uno de los aspectos que más criticamos era precisamente que no se estaba dejando
cabida a lo que era la planificación del sistema. Ahora, tiene mucha razón el presidente Danilo Medina al decir que el FMI también es responsable de todo este asunto, posiblemente porque a nosotros lo que se nos vendió fue un modelo. O sea, nosotros no nos ideamos el modelo de la reforma. La reforma vino por una, yo diría en cierta forma, una imposición desde afuera, porque eso era lo que estaba de moda, vamos a decirlo, en ese momento. Y evidentemente se consideró que con simple hecho de hacer la reforma ya se tenía resuelto el problema, y el problema realmente no se resolvía nada más que con eso. Otro aspecto es que en gran medida, o sea, los déficits del sector eléctrico siempre se subvaluaron, igual que en el pasado se subvaluó la demanda para que nunca se pudiese instalar capacidad suficiente, de manera que los mismos generadores que estaban pudiesen vender toda la energía por cara que fuera, porque el país la necesitaba. Entonces, nosotros hemos estado jugando durante posiblemente los últimos 20 años, desde que comenzó el tema de los productores privados independientes, y posiblemente hasta antes por falta de cumplir los planes de expansión, y después porque se le dejaba a esos generadores, a que realmente nunca proyectamos bien cuál es la demanda, y nunca, por lo tanto, tampoco proyectamos bien cuál es la necesidad en capacidad instalada en el país, y nos quedamos siempre cortos. De hecho, lo lógico, por eso te mencionaba de un sistema típico, es que usted tenga una capacidad de reserva. Hay 3 tipos de reservas. Una que le llaman reserva fría, que son las plantas que están apagadas, sí, para cuando viene el mantenimiento programado de una planta grande, entre en esas plantas. Por ejemplo, lo de las plantas de Falcon Bridge, que tenían 120, 120, 120. Lo otro es una reserva que le llaman caliente, que es una planta que está ahí y que entra en cualquier momento, pero que puede entrar de una vez, o simplemente tiene planta de rápida entrada, o sea, o rápida enganche a la línea, como pueden ser los motores, una turbina a gas, o sea, o las mismas hidroeléctricas en muchos casos. Y después tiene lo que le llaman las reservas rotantes, que es la capacidad que está de reserva por si hay un disparo de una de las plantas que están en línea, que pueda hacer la carga tomada por el resto de las plantas que están en el sistema. Nosotros no tenemos, nosotros violamos todas las normas establecidas para operación de un sistema, y operamos casi en emergencia todo el tiempo. Esto es, antes de irnos a la pausa comercial, esto es como una casa común y corriente en la República Dominicana, que tú te fuiste de la casa, deja la luz prendida, dejaste el calentador, claro, mira, entra y apágalo. O sea, entonces realmente... Es como interruptores sin planificación. Lo que ha faltado es esa planificación, y después una regulación efectiva. Vamos a venir en el segmento siguiente. Estamos con ustedes en breve, amigos televidentes.